política, los temas para presidente ponerlos a su consideración, tengan la última palabra y más que nada saquen sus propias conclusiones. Agradecerles por siempre hacer posible estos espacios y más que nada por siempre compartir y sintonizarnos. Eso nos sirve para poder seguir creciendo en este maravilloso proyecto que es Periodismo en Llamas y más que nada llegar a la población para que puedan conocer y nutrirse de estos temas que son importantes, para que puedan tener un amplio criterio, una conciencia donde se pueda intercambiar ideas, no balas, que esa es la finalidad de este espacio y amparados en el respeto al pluralismo ideológico. Entonces agradecerles, querida audiencia, y hay mucho por comentar. El día de hoy tengo un análisis personal sobre lo que está pasando en la Asamblea precisamente, y que de hecho lo iremos profundizando más adelante con el doctor Esteban Ron, con quien participaremos a las 8:30, así que no se vayan a desconectar, con quien iremos ampliando el debate público en torno a este tema de la Asamblea Nacional desde una óptica jurídica y también en materia electoral. Antes de empezar, amable audiencia, con mi comentario, el cual lo he titulado Alianzas Electorales, Lunas de Miel Fugaces, como pregunta, quiero manifestarles que aquí no pretendo en mi caso ser dueño de la verdad, ni imponerles a ustedes mi verdad o mi versión, soy apenas politólogo. Insisto, puedo estar equivocado como puedo tener razón, ustedes son libres de pensar lo que deseen, lo que su conciencia y lo que su corazón les dicte. Yo me considero alguien de pensamiento crítico constructivo, me considero más propositivo y más que nada, como digo, aquí siempre procuramos poner a su consideración de estos temas para no perder la capacidad de asombro y más que nada, como siempre digo, que ustedes tengan la última palabra y saquen sus propias conclusiones. Sin más preámbulos, empezaré con mi comentario. A ver, amable audiencia, el tema de la Asamblea Nacional amerita hacer un análisis muy profundo, ya que hay muchas aristas, hay varios matices que vale la pena acotarlos y quisiera ir a lo de fondo porque me he percatado que últimamente en los medios de comunicación solo han rasgado en la parte superficial o en la parte estética. ¿Qué quiero decir con esto? Que lastimosamente a veces se enfocan mucho en los efectos y no yendo a las causas, que es lo que siempre procuro en estos espacios manifestables, que vayamos al origen de las problemáticas para comprender, partir de ahí y poder poner en contexto la situación y comprender qué es lo que está pasando. Y quiero ir más allá. Y lo de fondo es precisamente esta pugna de poderes que ha sido histórica tanto entre el Ejecutivo y la función legislativa en nuestro país, que ha trascendido en nuestra política ecuatoriana, en la institucionalidad y en la estabilidad política más que nada. Porque creo que solamente en cuestiones estéticas es que se ha enfocado la gente, que era lo que les comentaba en antes. Y como alguna vez decía Andrés F. Córdoba, en la política ecuatoriana se puede tostar granizo. O como decía Carlos Julio Rosemena, expresidente de la República, si alguien me dice que hay un burro volando, yo me asomo por la ventana, decía él, en referencia a que puede ocurrir cualquier cosa en nuestro país. Y es así, y es así. ¿Y por qué les digo esto? Porque me he dado cuenta que más han prevalecido las peleas, el odio, las broncas políticas, o este famoso debate público que es entre correísmo y anticorreísmo, en la cual, créanme, ha llegado a tornarse una situación bastante engorrosa. Creo que es una discusión que raya quizás en un debate en el jardín de niños, para ponerlo en términos más figurativos, hablando en sentido figurado. Porque, a ver, yo no soy un ciego, yo veo la realidad como es y no como quisiera que fuera. Que esto del debate entre correísmo y anticorreísmo, que es una realidad, sí, inevitablemente. Que ha dominado la política ecuatoriana en los últimos 15 años, sí, pero a mi juicio es una realidad que debe terminar ya, porque ha llegado a tal nivel de desprestigiar precisamente lo que significa lo que debe ser la política, al empantanarla, como decía alguna vez Jaime Roldós Aguilera, y que nos ha fragmentado más, nos ha dividido más como gente, como cultura, incluso ha trascendido en las familias, en la cual cada 4 años, cuando por ejemplo es época electoral, los familiares se pelean entre sí por su candidato de que no, mi partido, etcétera, etcétera. Y entonces es ahí donde perdemos nosotros los ciudadanos, en la cual tenemos que elevar un poquito más el debate público para que no se generen este tipo de acontecimientos. Disculpen que hable a nombre de todos, pero creo que ya la población está hasta la coronilla de este simplismo banal, absurdo y patético que a ratos ya cansa.
y ojalá en el futuro se pueda elevar un poquito más el nivel de la política, donde se discutan o se intercambien tesis, planteamientos ideológicos, proyectos, que sea con altura, de forma apasionada, pero no que no se confunda esto con altanería o con irrespeto o cualquier otra cosa que implique de alguna manera imponerle una versión a otra persona, más que nada que esto termine en ataques o rencillas personales. Eso es lo que hay que cambiar como sociedad y empezando desde uno mismo. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto precisamente? Porque este clivaje o divisionismo es lo que determinó la integración del Consejo de Administración Legislativa en la Asamblea Nacional y las autoridades que son el presidente, el vicepresidente, los vocales, etcétera. Que dicho sea de paso, a esta hora, habiendo pasado 6 días desde que asumieron el 14 de mayo ya la nueva asamblea, y ya siendo ya 20 de mayo del 2021, 8 de la noche, bueno, fue hace horas en realidad, que ya afortunadamente ya se han integrado las comisiones legislativas, para bien o para mal. ¿Y por qué les digo esto? Porque las comisiones legislativas son muy importantes, porque es la estructura como tal de la Asamblea Nacional donde hay una serie de áreas donde se van precisamente haciendo las leyes en determinadas áreas, como por ejemplo en la Comisión de Régimen Económico pasan las leyes de reforma tributaria, los proyectos de carácter económico urgente, alguna enmienda o algún, qué sé yo, proyecto para algún incentivo fiscal, etcétera. La Comisión de Relaciones Internacionales para tratar de establecer los acuerdos, qué sé yo, comerciales o algún convenio internacional con otro país al cual esté suscrito el Ecuador, la Comisión de Salud, la Comisión de Fiscalización, la de Justicia, etcétera. Donde ahí precisamente es donde está la toma de decisiones y el quehacer político. Y lastimosamente, por eso les decía que durante estos 6 días casi no pudieron ponerse de acuerdo por este absurdo debate que, insisto, tiene que terminar. Y claro, después de todos nuestros políticos, y a veces esto sorprende porque son los primeritos en decir que hay que limar las perezas, que hay que dejar a un lado las pasiones estériles, que hay que bajar los humos, los odios, etc. Y a la hora de la verdad, cuando hay que ponerse de acuerdo o hablar sobre estas temáticas o llegar a consensos mínimos, que es algo completamente normal en cualquier estado del mundo, claro que a veces se confunde el hablar con el transar por debajo de la mesa, que ya lo iré abordando más adelante. Pero la gente dice, ¿cómo es posible que no se reúnan o ya están arreglando debajo de la mesa? O sea, por eso les digo que hay que elevar el debate público, porque si los políticos se reúnen, ¿por qué no lo transparentan o lo hacen público? Porque esa es la idea. Pero si ustedes ven que lo hacen como que a puertas cerradas, como que no pasen los medios, no estamos reuniéndonos aquí, o sea, eso ya de por sí genera una especie de resistencia y eso ya se queda en el imaginario social de que, por ejemplo, ya tiene una dudosa reputación, para ponerlo en términos más específicos. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto fue lo que ocurrió en torno a este acuerdo al cual llegó la Alianza UNES, que es entre Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, con el Partido Social Cristiano, el Movimiento Creo y algunos independientes, tal cual ha sido objeto de debate y ha estado en la opinión pública, que estoy seguro que ustedes la han de haber visto, y si no, los invito a que puedan ver las entrevistas que le hicieron, por ejemplo, a Jaime Nebot en La Posta, o las que le hicieron a Rafael Correa en Un Café con JJ, o en Pichincha Universal, donde ahí se hablan de estos temas que ya los iremos profundizando. Pero insisto, ¿cuáles fueron los factores por los cuales este acuerdo de alguna manera se vino abajo? Y es el hecho de que, por ejemplo, quiero enfatizar 3 momentos que sin duda alguna conspiraron o de alguna manera sirvieron para que se cree este caldo de cultivo y se quede en el imaginario social de la opinión pública de que esto como que de alguna manera ya era sinónimo de transar por debajo de la mesa, que hasta cierto punto es creíble. Por ejemplo, en un primer momento, no sé si se acordarán ustedes, pero se habló de que Francisco Jiménez de Creo había planteado una especie de que estaban debatiendo este indulto a Rafael Correa y que después lo desmintió en las redes sociales, pero igual se quedó en el imaginario colectivo de que ya se estaba como que tramitando, como que poniendo de acuerdo el indulto al expresidente. ¿Qué pasó después? Pero no, antes de eso, eh, vale recordar que luego, durante la campaña electoral, esto ya es, por ejemplo, entre febrero y abril. Incluso el propio candidato Andrés Arauz manifestó de que ya UNES se estaba reuniendo, por ejemplo, con Pachacuti o con la izquierda democrática, como él decía,
estoy haciendo un bloque para integrar fuerzas progresistas, socialdemócratas y de la plurinacionalidad, etcétera. Pero aquello, como es de conocimiento público, no proliferó. A tal punto que durante las últimas semanas de abril y principios de mayo ya se hablaba incluso de una presidencia de la Asamblea de Salvador Quispe. Y aquí viene el segundo momento que también es muy importante recordar y analizarlo. Recuerden ustedes que Salvador Quispe también decía en los medios de comunicación de que le pedían a, por ejemplo, UNES le había pedido de que para llegar a la asamblea le estaban pidiendo como que la amnistía a Jorge Glass en caso de que él llegue a la presidencia y que le den los votos, que fue lo que había manifestado el asambleísta por Pachacutic y que incluso lo volvió a decir en el programa Políticamente Correcto el domingo 9 de mayo de este año. Y luego, el día jueves 13 de mayo, ocurre el tercer momento, que es el tiro de gracia que yo le he puesto así popularmente, en la cual el asambleísta del Partido Social Cristiano César Ron dijo de que no estaba de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, con UNES, de que denunció que no era posible, por ejemplo, crear una comisión de la verdad o dar indulto o amnistías porque estaba prohibido por la Constitución. Y además dijo de que no había democracia interna en el Partido Social Cristiano, lo cual hizo que él se separara del movimiento y se declarara independiente y por ese único voto, es que Henry Kronfle no alcanzó a tener los votos necesarios para llegar a la presidencia. Y aquí viene el tema este del cambio de mentalidad o de opinión de última hora del movimiento Creo en torno a los votos que estos tenían para darle la presidencia a Henry Kronfle. Y es ahí donde tenemos esta ruptura que hasta el día de hoy sigue dando mucho de qué hablar. Y si revisamos lo que ha pasado, las mayorías y las minorías se han vuelto inciertas cada día. Por ejemplo, tras este episodio de última hora, se formó una nueva mayoría en la cual integró al movimiento Creo, integró a Izquierda Democrática, integró a Pachacutic y algunos independientes, que con 71 votos, por ejemplo, la señora Guadalupe Llori se convirtió en presidenta de la Asamblea Nacional, siendo el movimiento Pachacutic. Lo mismo pasó con Virgilio Saquicela, de Democracia Sí, que es de la bancada de los independientes, y Bella Jiménez, de la Izquierda Democrática, como segunda vicepresidenta. Y luego, el resto de las vocalías, como por ejemplo la de Ronnie Aliaga, de UNES, Darwin Pereira, de Pachacutic, Natalia Arias, de Creo, y Joana Moreira, de la Izquierda Democrática. Se tenía previsto que se forme esta mayoría de UNES, PSC y Creo, y los independientes, pero como es de conocimiento público, esta alianza se partió a última hora y se ha cristalizado en esta alianza que ha sido netamente coyuntural de Creo, la Izquierda Democrática, Pachacutic y los independientes, donde hay varios precedentes interesantes y hay varios matices que los quiero analizar. Y es que, ¿qué es lo que nos deja esta mayoría de última hora? A ver, está claro que esta alianza no fue pensada, no fue analizada. A veces me da la impresión, por ejemplo, de que los políticos no conocen esta teoría de juegos, que es la que se usa en ciencia política y que es la que te permite, por ejemplo, ver los diversos escenarios posibles para que tú puedas anticiparte y armar una estrategia que te permita estar un paso adelante en, en una jugada. Por ejemplo, tratemos de aterrizar esto, por ejemplo, al ajedrez. No sé si alguno de ustedes habrá jugado ajedrez, pero a veces de eso también se trata la política, de cómo tú planificas, de cómo tú armas una técnica o una estrategia para poder saber soltar una dificultad presente sin que te agarre de sorpresa. Y es, por ejemplo, que ahí es donde juega un factor fundamental la estructura administrativa de la Asamblea, porque, como les decía al principio, en las comisiones es donde se hace la carpintería de las leyes y donde se hacen estos proyectos para que puedan estar sujetos a debate público, a consideración, a veto, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso es necesario esto para pensar, y eso es lo que me da a mí la impresión de que no se pensó en un escenario adverso, porque, amable audiencia, las alianzas o acuerdos son precisamente para estructurar la asamblea y para de contar. Aquí no se trata de una agenda programática, no se trata de un proyecto de ley, no se trata de cualquier otra cosa que se les venga a la mente, pero esto era netamente para la estructura administrativa de la asamblea, en ese sentido. Pero volviendo un poco a la alianza de última hora, en términos ideológicos, ¿qué nos dice esto? Que es una alianza contra natura entre Creo, Pachacuti y la Izquierda Democrática, porque, a ver, si bien es cierto el movimiento Creo y tanto Pachacuti tienen dos visiones completamente distintas. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo no sé si recordarán ustedes, pero en la campaña electoral
una de las tesis de Yacu Pérez era, por ejemplo, el ecologismo o una posición antiminera, de que proponía, por ejemplo, un modelo de mayor intervención del Estado con determinados programas de asistencia social. Y lo mismo la izquierda democrática, en inyectar liquidez al aparato productivo con un rol protagónico del Estado, que haya mayor confianza, etcétera, en ese sentido. Entonces, y si vemos la visión del movimiento, creo que es la antípoda, básicamente, donde ellos promueven, por ejemplo, libre mercado, acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, reducción de impuestos, reducción del tamaño del Estado, etcétera. Entonces, por eso es que les digo que es una alianza contra natura. Entonces, y esto puede ser un poco que le juegue la contra al presidente electo Guillermo Lazo, porque me hago la pregunta, o sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si él manda un proyecto, qué sé yo, por ejemplo, él ha manifestado en su programa de gobierno de que quiere eliminar el impuesto a la salida de divisas así de golpe? Eso tiene que pasar, por ejemplo, por la Comisión de Régimen Económico. Y habrá que ver si es que hay los votos necesarios y luego eso pasará al CAL, que es el filtro para determinar si es que el presidente, o más bien dicho la asamblea, consigue los votos necesarios, por ejemplo, 70 se necesitan siempre para tratar de llegar a ese tipo de consensos, y a ver si es que tramita o si se lo publica en el registro oficial y si es que el presidente decide vetarlo o no vetarlo. Entonces, eso por un lado. Segundo punto, esto refleja también hasta cierto punto otra práctica que ha sido tan típica de nuestra política, que es, por ejemplo, el cortoplacismo, donde solamente se piensa en la coyuntura, pero no se piensa a largo plazo. Por eso es que a veces tenemos estas políticas de borrón y cuenta nueva, en la cual se tiran al tacho de la basura cada 4 años, y es por eso de que no hay una política de Estado en el Ecuador que privilegie más que nada, por ejemplo, la generación de ahorro interno, la planificación económica, industria nacional consolidada para que sea la que pueda garantizar los servicios básicos y públicos a la población de calidad, etcétera. Tercer punto, ¿de qué también se habrá dado cuenta el presidente electo? De que políticamente no le convenía hacer una alianza con UNES y el Partido Social Cristiano, ya que por cuestiones estéticas, ya que vale acotar de que hubo una gran presión mediática, especialmente en Twitter y en ciertos espacios digitales donde a veces líderes de opinión, periodistas, activistas, etcétera, que no representan a una mayoría o que hablan a veces de sus pasiones estériles, y eso contribuye a generar más polarización, tanto política e ideológica, y se termina fragmentando todavía más el tejido social que es nuestra cultura política ecuatoriana. Y que dicho sea de paso, Twitter es apenas una pequeña burbuja y no es el mundo real. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando tú vas a tomar una decisión difícil, tienes que, o sea, la fórmula del éxito no existe y tú vas a tener que tomar una decisión inevitablemente difícil para tratar de encontrar una solución. Y vas a tener críticas, vas a tener gente que te aplauda, no vas a poder contentar a todo el mundo. Entonces, esos son los riesgos y más que nada de entrar a la función pública. Y es entendible, pues, o sea, por qué Creo y UNES obviamente tienen visiones totalmente contrarias, entendiendo de que ellos nunca se sentarían con gente que ellos consideran de dudosa reputación. Pero, insisto, esto es un problema de comunicación. ¿Por qué no el movimiento oficialista y tanto el presidente electo manifestaron de que no estaban de acuerdo y prefirieron guardar silencio? O sea, en política tú tienes que saber cómo transmitir el mensaje y más que nada no guardarte ciertas cosas, porque si no vas a contribuir a confundir a la opinión pública y eso hasta cierto punto te puede terminar afectando políticamente. Y que como les dije anteriormente, esto tomó por sorpresa a todos porque es algo que nadie lo veía venir. Y es ahí donde les digo que es un problema de comunicación para tratar de atajar este tipo de problemáticas que a veces sí se vuelven un poco, eh, juegan la contra. Y otra cosa, y aquí sí quisiera hacer un análisis les quisiera dar un aporte para dejarles pensando, a ver, si tanto prima este debate de correísmo y anticorreísmo, entonces mi pregunta es, ¿por qué no las 88 cabezas que son claramente anticorreístas, que estos son el asambleísta de democracia sí, el asambleísta de ruptura 25, los asambleístas de concertación, los asambleístas de Avanza, los asambleístas de Creo, los asambleístas del PSC, los asambleístas de la Izquierda Democrática, los asambleístas de Pachacutic y el resto de independientes? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo para tratar de llegar a un acuerdo y poder designar a las autoridades y fin de la historia? Pero no les dio la gana, o simplemente si tanto les apestaban los 49 asambleístas, era de que se unan estas 88 cabezas y así se daba una mayoría y nos ahorrábamos
El espectáculo que hubo el día viernes y sábado en la Asamblea Nacional, que casi no se decidan al presidente, al vicepresidente y a las otras autoridades del CAL. Y que ellos, de paso, producto de esa pugna que hubo el día viernes y sábado, es que no se pudieron integrar las comisiones legislativas a principios de esta semana, especialmente desde el lunes, y que recién ahora ya se han hecho, ya se han podido designar, afortunadamente. Y es irónico que la historia se repita, amable audiencia, porque yo les invito a hacer algo rápido, un ejercicio rápido de memoria histórica. ¿Y por qué les decía que las alianzas electorales son lunas de miel fugaces? Porque si ustedes revisan desde el año 1979, cuando Ecuador recuperó su democracia, hasta la actualidad, todas las alianzas electorales a las cuales han llegado nuestros políticos o la clase política dirigente prácticamente se han hecho agua al paso del tiempo. Por ejemplo, Jaime Roldós y Assad Bucaram y Osvaldo Hurtado hicieron la alianza de CFP y la Democracia Popular. Ni bien llegaron al gobierno a los 20 días, ya Assad Bucaram y Jaime Roldós se pelearon y se inauguró la pugna de poderes, que es la que prima en nuestra vida política. En el año 88, la izquierda democrática y la Democracia Popular hicieron un acuerdo en el legislativo en la cual fueron una mayoría que le dio estabilidad política al presidente Borja, pero que a los 2 años se disolvió. Pasó en el año 94 cuando el Partido Social Cristiano y el Partido Roldosista Ecuatoriano hicieron el famoso pacto de la regalada gana, en la cual Heinz Meret del PSC fue presidente del Congreso y Marco Proaño Maya se hizo vicepresidente del Congreso. Pasó en el año 98 entre la aplanadora que era el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular y se evaporó ese apoyo que le dieron al presidente en Baguad. Pasó en el año 2013 cuando, por ejemplo, Alianza País y Avanza, en ese momento el presidente era Rafael Correa, tuvieron una mayoría calificada de 100 legisladores. Y también se rompió al poco tiempo. Y la última que fue la que fue entre Alianza País y el Movimiento CRE en el 2019, que fue este famoso pacto por la gobernabilidad, que también se quebró el 31 de enero del 2020, que duró menos de un año. Y lo mismo con esta última alianza entre el Partido Social Cristiano y el Movimiento CREO. Y les digo esto porque la política ecuatoriana nos ha dado ejemplos para seguir dudando y de que todavía estamos verdes y nos falta mucho por aprender y mucho por madurar. Entonces, por ese lado. E insisto, mi preocupación con este tema de que en el tema de la presentación de los proyectos de ley a futuro en materia económica, en materia de inversión, en materia de minería, en materia petrolera, que insisto, la visión del gobierno es totalmente contraria a la de esta mayoría que se ha cocinado entre Pachacutic y la izquierda democrática y entre otros independientes. Entonces, habrá que ver cómo se desenvuelve este escenario y que dicho sea de paso, es probable que le juegue la contra al presidente electo. Y, amable audiencia, ya para terminar, y ya mismo le vamos a dar paso al doctor Esteban Ron, por favor, no se vayan a desconectar. Parece más seguro que nunca que la vergonzosa experiencia en la Asamblea Nacional terminará en un punto muerto y es más probable que más temprano que tarde venga una famosa muerte cruzada, que es un concepto que estoy seguro los han de haber escuchado, o una asamblea constituyente, que es quizás la única conclusión realista, aunque insatisfactoria, que es la que se avecina. Y solo para terminar, ¿qué es la muerte cruzada, amable audiencia? El artículo 148 de la Constitución de la República establece claramente lo que les voy a mencionar. El presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente previo dictamen favorable a la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. Entonces, esto es básicamente la muerte cruzada, donde el presidente electo, en buen romance, manda a los 137 legisladores a la casa, se adelantan elecciones y es un borrón y cuenta nueva. Y es por eso que les decía de que esto puede sonar incluso muy adverso y aparte que lo veo quizás como algo muy probable. Y ya para culminar, ningún presidente es moneda de oro, querida audiencia. Siempre habrán detractores, siempre habrá gente que te va a criticar. Como les decía, la fórmula del éxito no existe, pero tampoco puedes mantener contento a todo el mundo, ya que en algún momento la autoridad o el funcionario público per se que asuma los hilos de un país o asuma el ejercicio de la administración pública tendrá que tomar decisiones difíciles que requerirán voluntades fuertes. Y para eso quedará el juicio de la historia. Henry Kissinger decía alguna vez de que la historia te tratará mejor que tus contemporáneos cuando Richard Nixon estuvo a punto de renunciar por el escándalo Watergate. Cosas de la historia. Y eso, querida audiencia.
Agradecerles por su tiempo, muchísimas gracias por sintonizar estos espacios, no se vayan a desconectar, ya vamos a estar con el doctor Esteban Ron en breves para seguir profundizando estos temas que sin duda algunas es importante y es un tema de interés nacional para ponerlos a su consideración. Como siempre les digo, que ustedes tengan la última palabra y ustedes saquen sus propias conclusiones. Agradecerles, muchas gracias, no se vayan a desconectar, ya regresamos. Hola amigos, soy Audi, quiero invitarles a que escuchen la canción Chica de Azul de Cristal de Jade. Ya sabes, está súper chévere, cuídense.